Ahora, ¿cómo nos tomamos todo esto potente? Si uno se sintoniza con esto, da una depre tremenda. Pero bueno, en definitiva, ¿quién es el dueño de la balanza en esto? ¿Quién es el dueño de la balanza? Parecería que cada uno tiene su propia balanza y tenemos que intentar, ¿no es cierto?, de equilibrar esta balanza con el bien común. No sé, yo siempre veo el vaso medio lleno, porque han pasado 15 años desde que la Sole y ProHumana se atrevió a hacer lo que está haciendo, y si revisamos los últimos 30 días para atrás, en los próximos 30 días, hay muchas actividades moviéndose en relación a la responsabilidad social empresarial que no ocurría hace 15 años, y por lo tanto hay súper buenas noticias. Y bueno, y yendo a la encuesta, porque sin duda compartiendo gran parte de las cosas que ustedes dicen y muy en desacuerdo con otras, a mí me llamó la atención no tomé nota, pero me llamó la atención algo que dice que cuando se pregunta a la gente qué opina respecto a las empresas y el tema de la responsabilidad social empresarial, me pareció ver que en el año 2008 el 40% de la gente no sabía contestar esa pregunta, y este año el 16% no sabía contestar esta pregunta. Por lo tanto, parecería que todo el trabajo, que todos los que están relacionados con este tema han ido avanzando. Eso por un lado. Por otro lado, en relación a las preguntas que ahí se formulan, ¿por qué esto está instalado en el sector ABC1? A mí me parece que realmente esto es obvio, porque si pensamos de que cuidar el planeta responde a un nivel superior de la escala de Maslow, cuando tienes satisfechas tus necesidades de alimento, techo y abrigo, y en nuestra sociedad todavía hay mucha gente que no tiene totalmente resueltas estas tres cosas, difícilmente va a poder involucrarse con el tema de responsabilidad social empresarial. Entonces yo creo que esto es una cascada donde finalmente toda la sociedad va a poder verse involucrada en la medida en que las necesidades básicas de Maslow estén satisfechas, y por lo tanto la gente empieza a preocuparse de necesidades superiores. Y si bien esto suena medio paradójico, en la práctica desgraciadamente es así. Ahora, ustedes han mencionado algo que creo que es interesante. Yo tengo 4 hijos. Mis primeros 2 hijos jamás hablaron, salvo el tema del tabaco, que estaba instalado en los colegios, estos temas no existían. Sin embargo, tengo una hija que tiene 15 años y que estamos reciclando en la casa porque hemos aprendido a reciclar. Entonces yo creo que nada ni es tan malo ni es tan bueno. Yo creo que estamos evolucionando, estamos avanzando. Tomando en cuenta, si bien es cierto, no hay muy buenas noticias en algunas cosas, pero yo pienso que me llama la atención que el 40% en 2008 no supo qué decir respecto a las empresas, y este año el 16%. Así que creo que no nos pongamos tan pesimistas y vamos a avanzar. Me parece buena noticia, porque yo creo que lo que hemos visto en el país en los últimos 2 años, en todo sentido, sería esquizofrénico tener un resultado mejor. Creo que nos pondría al sector empresarial en un nivel de autocomplacencia que sería muy peligroso. Es decir, estas encuestas, lo que estamos viendo en las redes sociales, lo que estamos viendo a nivel de movimiento social, son las fuerzas motoras para una mejor política, una mejor empresa, son los incentivos también, un poco urgentes en algunos casos, para el cambio, porque estamos parados en unos paradigmas, salvo las pocas empresas grandes que están viendo que el modelo es otro, y tenemos que avanzar hacia un modelo de desarrollo empresarial sustentable, pero eso es muy reducido en términos de masa crítica. Lo mismo a nivel del Estado. Son pocos los municipios que tienen esta visión que sabemos que tiene Peñarol, en donde todas las empresas queremos ir a hacer una alianza estratégica. Es decir, aparte de esa élite pequeña de iluminados, por así decirlo, necesitamos una fuerza potente que movilice el cambio de paradigma sobre el cual estamos paradas las empresas, sobre el cual está parada la política, porque más allá de preocuparnos de la percepción que tienen los ciudadanos, creo que tenemos que preocuparnos de la sustentabilidad del modelo sobre el cual estamos parados y hacernos las preguntas que nos tenemos que hacer. Hace poco vino a Chile un experto brasilero de una ONG que tiene que ver con ethos, Acatú, que tiene que ver con el tema del consumo responsable, y planteaba claramente si el paradigma de consumo que desde el sector empresarial, privado, etcétera,
le proponemos a la ciudadanía es sustentable. Es sustentable lo que nosotros proponemos y al mismo tiempo lo que la ciudadanía, sobre todo los sectores menos privilegiados, pueden absorber de ese paradigma, el modelo de desarrollo personal, profesional, de la familia, qué es lo que la sociedad le dice a los niños y a los jóvenes que es a lo que tienen que aspirar. ¿Cuál es ese modelo de sociedad? Yo creo que eso está en jaque, esa sustentabilidad está en jaque, y esta encuesta y lo que estamos viendo en la calle y en las redes sociales nos movilizan de manera urgente y a veces un poco desesperada, no tan armoniosa como quisiéramos, a hacer cambios profundos. Yo creo que el rol de los líderes de las empresas grandes, si bien son las menos, hay un rol de liderazgo fundamental. Aquí las empresas están pobladas de profesionales que las dirigen, que fueron educados en el paradigma de que el rol de la empresa es maximizar el valor para los accionistas. Y hoy día vemos como los líderes empresariales, y así lo dicen en los foros, así se lo escucho yo por lo menos al líder de la empresa donde yo trabajo, que ha comprendido que su rol es armonizar las presiones que tiene de sus grupos de interés, entre los cuales ponen a sus accionistas al mismo nivel que sus trabajadores, a la comunidad, a sus clientes, y él se siente parado al medio teniendo que armonizar estos intereses porque su rol es generar valor social. Esa cuestión hoy día no está en la mente de los que se educaron hace 20 años atrás y que dirigen las empresas 20, 30, 40, y eso, desde mi punto de vista, es lo que está cambiando, y somos los que estamos sentados acá, los líderes de las empresas, los que podemos dar un poquitito de respuesta en la orientación del cambio que las empresas tenemos que hacer. Que somos un país que vivimos mucho del pasado, nos cuesta avanzar bastante, nos cuesta juntarnos, nos cuesta dialogar. Cuando tú planteabas al inicio de la ponencia, cuando tú planteabas el concepto de por qué los empresarios no se juntan con la CUT, o sea, ahí tenemos un tema, pero que es más que identificador, porque lamentablemente tenemos dos frentes que se ven como, perdón la expresión, pero como demoníacos mutuamente. Es decir, no me junto con ellos porque no puedo juntarme con ellos. Y no los invito a los temas empresariales y no me invitan desde el Centro de Trabajadores. Cuando yo escucho un discurso de una CUT el 1 de mayo con nosotros seremos la oposición A y no entendemos que da lo mismo que el gobierno, sino que tengo que ir con los diálogos, tengo que buscar los diálogos. ¿Por qué? Porque si el fin último es el beneficio del trabajador, entonces tengo que dialogar con los actores que correspondan, más allá de que me guste o no me guste la corriente a la cual este pertenece. Y por otro lado, yo le encontraba mucha razón en lo que decía, y como tercer punto final, lo que decía María Paz recién. Acá hay un tema cuando se dice cuál es el macro de las empresas. Sí, las empresas pymes son la mayoría de la fuerza laboral en Chile, es verdad, pero esa misma fuerza laboral, y ahí sí yo encuentro que los grandes responsables que tienen una gran tarea son las empresas grandes, porque son esas pymes quienes normalmente proveen a estas empresas grandes y son las que reciben pago a 90, 120 días, y que lamentablemente eso va generando brechas, va generando imposibilidades de actuar tal vez de mejor forma y de establecer mayor posibilidad de fuerza laboral. Hay un tema que se llama, que todos los que trabajamos en temas de responsabilidad social lo conocemos, cadenas de valor, cadenas de proveedores. No sacamos nada con ser la mejor empresa dentro de nosotros mismos y para nuestra comunidad, sino nos olvidamos de quiénes son nuestros proveedores, por quienes debemos trabajar. Nosotros, las empresas grandes, ser quienes incentiven el buen trabajo, el buen actuar de estas empresas pequeñas. Y por último, hay un tema que nos deja clarísimo, según bajo mi perspectiva, el tema de los derechos y los deberes, retomando ese punto, es justamente el tema de las energías. Mucha gente que yo escucho que está contra Hidroicén o contra muchos otros proyectos, pero que sin embargo hay 35 proyectos termoeléctricos aprobados que nadie ha dicho nada sobre lo mismo. Yo me parece bien, a mí, yo ojalá no se tuviera que hacer, bajo mi perspectiva, un Hidroicén, pero ¿quiénes estamos realmente dispuestos como ciudadanos a pagar más en una cuenta de luz por tener energía renovable? Más energía eólica, más energía maremotriz, ojalá hubiese energía maremotriz acá en nuestro país, u otro tipo de energías renovables, solares, etc. ¿Quiénes? Y la pregunta se podría hacer acá mismo. ¿Quiénes acá, en este salón, que están en esta actividad, estarían dispuestos a pagar más de su cuenta? Ahí está el tema. Siempre escuchamos
escuchamos la respuesta final es que el Estado se debe hacer cargo. Ojo, creo que como ciudadanos tenemos una responsabilidad enorme. Y si nosotros pretendemos no tener esa responsabilidad y otorgársela siempre a otros actores, estamos mal. Por eso yo comparto con el alcalde Orrego cuando dice que el voto debe ser obligatorio. Lógico. Debe ser obligatorio. Vote blanco, vote nulo, da lo mismo. Ejerza su derecho y su deber, que es votar. Es un deber de ciudadano. Y insisto, ese es el gran problema en Chile. No tenemos idea cuáles son nuestros deberes, tenemos clarísimo cuáles son nuestros derechos. Uno tiene que preguntar si las expectativas que tenemos hoy día respecto de la empresa, respecto del Estado, son las mismas que teníamos el día de hoy. Porque puede ser, y lo quiero plantear como una hipótesis, que hayamos avanzado y aún así la insatisfacción sea mayor, porque las expectativas son mayor. Y las expectativas tienen que ver tanto con aquello positivo que hemos visto, que si yo veo que la empresa A hace A, le pido lo mismo a todas, y en consecuencia si no lo hacen, me siento insatisfecho, como también, para serte franco, algunos casos escandalosos, donde esta autorregulación a la que hablaba la Galiza no funcionó, y que no son solamente chilenos, sino esto, oye, los chilenos tenemos, por estar tan aislados, tenemos un lag como de 10 o 15 años para todo. Para la crisis de los curas en la iglesia, para la crisis del sistema corporativo financiero. O sea, Enron fue no hace un año. Y yo se pregunté, ¿y por qué se ocurrió en Estados Unidos, uno de los países más regulados del mundo, por qué no en Chile? El tema de la pedofilia en la iglesia ocurrió lo mismo en Irlanda hace 15 años. Y nos explotan las bombas en la cara como si todo hubiera aparecido de noche a la mañana. En ese sentido, a mí, la incoherencia no es un valor, pero ya es algo. Porque supone que uno valora algo y su comportamiento dista de lo que valora. Entonces cuando yo digo que, perdón, ya es la tercera derivada del entusiasmo, pero cuando yo digo, mira, si la persona ya dice que debiéramos ser responsables y tener, me parece, porque creo en Maturana y su ontología del lenguaje, que las declaraciones construyen realidades, creo que ya es algo, que la gente diga, tenemos que ser corresponsables. A mí me parece importante el tema del capital social, porque durante mucho tiempo en la empresa el mejor profesional, el mejor pagado, donde se buscaba, era el tipo de experto en producción, y después fue en marketing, y después fue en finanzas, y ahí estaba todo el capital humano de la empresa. Que las empresas hoy día empiezan a poner sus lucas para tener personas que entiendan de capital social, que entiendan cómo. A mí me parece una buena noticia, que nos falta, por Dios que nos falta, y creo que el mundo empresarial ha aprendido esto a golpes. Yo leía una columna de Bernardo Larraín, sí. Gerente. Bueno, a ver, esto es un empresario de un grupo económico importante que dice, mira, ya no nos da nuestra manera de mirar el mundo. No nos da. Tenemos que ponernos al día. Y tenemos que ponernos al día con una ciudadanía que es más exigente, que no nos va a perdonar el doble estándar, que nos va a cobrar las cuentas, no solo las propias, sino también, o sea, hoy día a la gente de Uracel le cobra el rango. Y le cobran probablemente cuánta promesa haya habido en materia de compensaciones en el pasado. Eso a mí me parece que es positivo. Además que, ojo, todos sabemos que el capital social, siendo tan fundamental, esta red de relaciones de reciprocidad y confianza, no se compra en el supermercado de la esquina. O sea, supone un expertise y una forma de trabajo que es súper importante. Y por último... ¿Refieres al gobierno local? Sí, eso es yo. Yo creo que en el caso de los gobiernos locales, nuevamente, yo creo que estamos en el ámbito de lo discursivo, pero como país, al igual que en la educación y otras cosas, no ponemos la billetera donde ponemos la boca. O sea, yo desafío a que mucha gente vinculada al mundo, del mundo corporativo, que vea cuánto se gana una dirección de obras, por ejemplo. Quiero decirles que hay 200 municipalidades en Chile que no tienen arquitectos, otras cientos que no tienen abogados. Entonces, claro, es re fácil decir, oye, el mundo municipal es mediocre. Yo me pregunto, bueno, ¿cuántos harían mejor con el nivel de personal que tenemos? Porque las plantas están fijas, porque no hay capacidad para contratar profesionales. Yo soy parte de una de las 10 comunas más grandes de Chile, y la verdad es que mi primera pregunta en cualquier reclutamiento profesional es ¿cuánto estás dispuesto a dejar de ganar por venir a trabajar conmigo? Por supuesto, debería estar dispuesto a dejar ganar mucho, porque es una gran oportunidad, pero lo que demuestra es que entusiasmo y autoestima no te la veremos baja, pero así todo, uno no debería llamar al franciscanismo
para hacerse cargo de un tema que cuando yo, por ejemplo, era ministro de Vivienda y me relacionaba con la Cámara Chilena de la Construcción, ¿qué decía? La desesperación de nuestros empresarios de la construcción, conscientes de que el ámbito de la construcción genera empleo como loco, que es uno de los grandes mecanismos de activación, que las direcciones de obra tuvieran 200 días, 300 días los expedientes parados. Y tú dices, ¿por qué no hemos modernizado eso? ¿Por qué no lo hemos focalizado? Entonces, hay una diferencia, hay una distancia. Ojo, impresionante. Uno va a países nuevamente, perdóname, que yo estuve en Alemania hace poco, no conocía Alemania, y dice, mira, aquí muchas ciudades de 500.000 habitantes, 600.000 habitantes, prósperas, con desarrollo, con industria. O sea, esta concentración en Santiago y en dos ciudades más, que son Valparaíso y Concepción, de toda la actividad productiva en Chile, le hace un tremendo daño a Chile. Le hace un tremendo daño, pero no hemos generado poder. ¿Qué es lo primero? El huevo de la gallina, la necesidad de buen órgano. No les vamos a dar atribuciones mientras no tengan las competencias. Y como no tienen competencias, no les damos las atribuciones. Entonces, al final, esto es como una... Oye, y yo siento, y se lo he dicho con mucho cariño a la actual ministra del Trabajo, que en ese entonces era senadora, ella siempre decía, mira, a ella le tocó conocer a un alcalde que metió las manos. El alcalde de Coquimbo. Y ella cree que todos los alcaldes somos iguales. Hoy diputado. Hoy diputado. Bueno, por esa paradoja de la vida. Tiene prohibición de ejercer cargos municipales de por vida, pero puede ser diputado. Bueno, ese es otro tema. Pero volviendo al caso, entonces yo le decía a la Evelyn, tú no puedes legislar para el mundo municipal pensando que todos los alcaldes somos como el de Coquimbo, porque si no, nunca vamos a hacer nada. Y tú decías algo que es muy cierto, la asimetría de recursos. ¿Sí? Mira, el drama aquí es que los promedios en este país ya son una bofetada, no nos sirven mucho. Uno dice $15.000 per cápita. Uno dice, mira, promedio Santiago, 10 metros cuadrados de área verde por habitante. Claro, pero Vitacura 18 y Cerro Navia 0,5. Entonces al final, la tiranía de los promedios oculta parte de este malestar. Y en materia de ingresos, ¿para qué les digo? O sea, perdón, allí yo voy a llorar por la herida, pero Las Condes, igual población, cero pobreza, 120.000 millones de pesos presupuesto. Peñalolén, 250.000 habitantes, la misma población, 13% pobreza, 20.000 millones de pesos presupuesto. De los cuales 5.000 o 6.000 son generados por nosotros a través de todo tipo de vericuetas. Entonces, en esa simetría de recursos, uno dice, bueno, es difícil avanzar. Ahora bien, yo soy un optimista, entonces digo, lo que se ha demostrado es que con buena gestión, los municipios son palanca de desarrollo. Los gobiernos regionales son palanca de desarrollo. Entonces, lo que yo espero en estas reformas políticas que se están discutiendo estos días, que honestamente creo que son fundamentales, perdón que lo diga acá, pero pareciera que hoy día solo debiéramos hablar de educación. Y eso es creer que las protestas solo tienen que ver con educación. Sí, claro. Ayer fue Hidroaicén, antes Barracones, después los derechos de los homosexuales, hoy día de educación, mañana va a ser vivienda. O sea, no pensemos que el tema de la movilización social, si seguimos lo que está pasando en Israel, lo que está pasando en Inglaterra, lo que está pasando en España, solo tiene que ver con una temática en particular. Aquí hay demanda de participación. Y lamentablemente, digo yo, y esta es la única cosa que me preocupa, es que el sistema político chileno está muy cerrado, parece un club en que todos nos repartimos los cargos, la gente sabe antes de las elecciones quiénes van a ser los electos, y si es así, ¿para qué participan? O sea, solamente, imagínense cuando terminó, imagínense lo que pasó en la región de Los Ríos. Usted sabe el binominal, uno por lado. En una lista, un solo candidato. En la otra lista, un candidato y alguien desconocido. O sea, dos candidatos para dos cupos. ¿Para qué voto? La gente vota y uno de los candidatos, y esto no habla mal de él, pero habla mal del sistema, renuncia y es ministro y le nombran de senador en la región al concejal de Las Condes. Yo dije, mira, esto es como la boca en pelota, o sea, y después digamos, compromiso ciudadano, sentido cívico, participen, pero ¿para qué? Si aquí el club se va a repartir los cargos igual. Entonces yo creo que ahí, no entender que se requiere hoy día una reforma política, además de la otra reforma, es realmente estar jugando al límite. Porque esta consigna de que el pueblo unido avanza sin partido es bien divertida cuando uno la escucha, pero las implicancias prácticas de ella son devastadoras, porque es caldo cultivo al caudillismo y al populismo. Y termino diciendo, en Chile sistemáticamente durante los últimos 200 años hemos dicho, a nosotros nunca nos va a pasar. Y sin embargo, en el año 51 hubo una revuelta institucional, en el año 1891 una revolución, en el año 1930 hubo un quiebre institucional y en el año 1963 hubo un quiebre institucional.
O sea, esto que nunca nos va a pasar es una quimera, porque cada 40 años en Chile, si el sistema político no se adecua tempranamente, termina habiendo algún tipo de quiebre. Entonces, yo no quiero ser alarmista porque creo profundamente en la capacidad de los chilenos de reaccionar, pero a veces me preocupa la ceguera que veo frente a lo que estamos viviendo hoy día. Tres cosas muy breves. Cuando estaba escuchando a la María Paz y habló de valor social, se me vino una imagen a la cabeza que debo confesar tiene que ver con uno de mis traumas más recientes. A propósito del terremoto, una de las imágenes que yo creo que más nos devastó como sociedad fue cuando vimos en la televisión los saqueos. Y gente no pobre, sino que de clase media, más bien acomodada, ingresando, robando plasmas, lavadoras, microondas, en fin. Fue una cuestión bien heavy porque yo creo que eso en algún sentido derrumbó algo mucho más importante que casas y edificios, y tenían que ver con la imagen que nosotros teníamos respecto de nosotros mismos. Y más allá del deterioro ético y de lo miserable que probablemente esa conducta significa y lo que dice de quienes la perpetraron, yo me hice una pregunta ¿qué es lo que pasa con un ciudadano cuando llega a una empresa como esta y ve una marca, no se detiene? ¿Por qué no se detiene? ¿Y por qué entra igual? Es decir, ¿cuál es el valor agregado que una empresa de retail, una minera, cualquiera, le da? Y yo creo que buena parte del problema tiene que ver con eso. Porque lo que hoy día está puesto sobre la mesa es una discusión que, más allá del ejemplo que tú pones y de la experiencia de TR, sigue en torno al valor privado. Es decir, esto es lo que los abogados llamamos una relación conmutativa y equitativa. Yo no le debo nada a la empresa cuando le compro algo porque estoy pagando por eso. Y por lo tanto, después de haber incurrido en ese gasto, siento que no tengo ninguna relación ni vínculo con ella. ¿Qué es lo que me deja la empresa después de que ya no tiene nada que venderme? Y ese yo creo que es una pregunta relevante. Y es probablemente lo que está en el sustrato de esto que tú ejemplificas en términos muy gráficos, que es que el gerente que tiene que intermediar entre consumidores, accionistas, sociedad, es decir, ¿cuál es el punto de intersección que junta los intereses de cada uno de ellos? Yo creo que es una pregunta que nosotros no nos hemos hecho. Nuestro buen César Barros, que hoy día está muy famoso por lo de la Polar, recordarán ustedes, tuvo a la cabeza un gremio muy importante que tenía que ver con la salmonera. Barro, a quien yo le tengo mucho aprecio, así que esto no es pelambre, se permitió decir alguna vez que esta industria iba a salvar a Puerto Montt, capital de la pésima región, textual. 4 años después de una industria que era bullante, con las mayores posibilidades, se fue literalmente a la cresta. Y uno de mis amigos, haciendo una de las encuestas, le tocó preguntar respecto de los 5.600 trabajadores directos o indirectos que trabajan en salmón, ¿cuántos de ellos habían comido salmón en su casa con su familia? 0. Entonces, yo sé que se ha avanzado mucho, pero incluso poniendo las expectativas sobre la mesa, tengo la impresión de que uno lo que tiene que hacer es preguntarse cuánto, no solo la clase política, sino que el sector privado y la sociedad civil ha ido acompañando este proceso. Y si quizás lo único positivo, la forma no negativa de mirar la encuesta, es que yo creo que la responsabilidad social empresarial, o la responsabilidad social, para ponerlo en términos generales, no ha avanzado todo lo suficiente, pero su nivel de retraso es todavía menor que el de la clase política y otros sectores del país. Qué duda cabe. Ahora, no podría ser de otra forma. Cuando hablamos de responsabilidad social, estamos hablando de deber, de responder. Y si hay algo que en lo que estamos de acuerdo es que esta es una sociedad que ha privilegiado los derechos y no los deberes por las miles de razones que aquí se han dado, creo que el resultado es relativamente predecible. Recién decías tú el not in my backyard. Es una cuestión realmente impresionante en Chile. Todos queremos que los delincuentes estén presos y que haya cárceles, pero lejos de mi casa. Todos queremos hablar por celular, pero ni cerca una antena. Todos queremos botar la basura, pero lejos de los vertederos. Es la cultura del paga-moya, de que queremos todo y que los costos los va a tener alguien más. Y los costos, desgraciadamente, en un país como este,
no los paga Moya, los paga la gente más modesta, los paga la gente con menos influencia, los paga la gente con más poder, los paga la gente que no puede reclamar que le instalan un vertedero, que le instalan una antena, que le instalan una cárcel, para que otro sector de la población más influyente no tenga ni siquiera que ver esas cosas. Y además se pueda bajar de Arturo Merino Benítez y llegar a Las Condes sin ni siquiera ver la pobreza ahora. Entonces, Claudio hacía una referencia al sistema político y a mí esto es una cuestión que debo confesar que me irrita, como si el rayado de cancha poco tuviera que ver con lo que nos está pasando. Y yo en eso no puedo sino coincidir con él, es decir, esto no es que estemos jugando más rudo, hace rato estamos destruyendo la cancha y eso es completamente distinto, porque no soy muy amigo de los símiles entre la política y el mercado, debo confesar, pero si hay algo que ha destruido la calidad de nuestra política es la falta de competencia del sistema binominal, de una ley de financiamiento que es una chacota y finalmente el mérito, el talento y la capacidad de seducción no vale nada, sino el que pone lucas sobre la mesa, que todavía no podamos los ciudadanos tomar alguna decisión relativamente importante respecto a cuáles son los candidatos por los cuales vamos a votar y no tenemos primaria y los partidos siguen siendo una caja oscura donde al final la gallá siente que no vale la pena. Y la escasa participación en la crisis de representación tiene al final que ver con que nada de lo que yo haga va a cambiar las cosas. Y no los va a cambiar en la política, y perdónenme, la sensación es que no lo va a cambiar en las empresas, y la sensación es que no lo va a cambiar en ese caso, lo que tú relatabas, a propósito de la experiencia de Ortiz, que la pregunta es qué es lo que esta sociedad le puede dar a cambio o alternativa, que es ser soldado, es decir, guardaespaldas, narcotraficante, ganando 450 lucas al mes, portando un arma, con 15 o 16 años, pudiendo con eso sustentar a su familia, teniendo prestigio social. ¿Cuál es la alternativa que les damos a esos casos? Y eso tiene que ver con una responsabilidad colectiva, porque la primera reacción es ¿qué mierda está haciendo el Estado para solucionar esto? Otros dicen, bueno, hay una responsabilidad de empresa privada, pero lo que raramente nos preguntamos es qué es lo que podemos hacer nosotros para hacer esa diferencia, y probablemente tiene mucho que ver con lo que eso es responsabilidad social al final del día. Entonces no es que uno sea pesimista, es que uno quisiera que si hay algo que funcionara un poquitito mejor tuviera que ver con la conciencia colectiva, esta cuestión que al final es el diagnóstico. Si nos equivocamos en el diagnóstico vamos a estar lejos de nosotros. Hiciste recordar a Churchill que decía que el pesimista es un optimista bien informado. No, bueno. Oye, no, respecto de, para seguir aquí con el comentario que me dio Jorge, yo soy bien crítico de la situación de la RCE en Chile, que no se malinterprete, en el sentido de que creo que la brecha entre el discurso y el posicionamiento del tema y la práctica es muy grande. Y creo que probablemente, y partí así, diciendo mi comentario, esta baja que hay entre el año pasado y este año, tiene más que ver con que la gente es crítica respecto de cómo las empresas están ejecutando esta RCE. Voy a poner un ejemplo, a propósito del tema de las antenas, que tiene que ver con la industria de telecomunicaciones. Tú no sacas nada con tener el mejor plan de RCE del mundo. Si tú llegas a una comuna, como la mía, o al cuatrero en la noche, le pones $1.000.000 a un vecino, le instala una antena a las 2 de la mañana, sin preguntarle a nadie, ni al municipio, ni a nadie, y después dice, yo soy una empresa con una gran RCE frente a la sociedad. O sea, el discurso se te vino abajo al tiro. Y esa es la diferencia entre, entiendo que alguien decía por ahí, la imagen y el concepto normal, la consistencia o el prestigio corporativo. O sea, yo creo que la reputación. Uno puede tener una imagen que dura un rato, pero si no es consistente, yo puedo tener una imagen fantástica. Yo el otro día estuve en el Starbucks, que están en huelga, y uno cuando escucha a los cabros dice, chuta, yo que me tomo un Starbucks, la pregunta es, bueno, ¿cuál es la correspondencia entre la imagen maravillosa y lo que ocurre dentro? Entonces, solamente para explicarlo, yo soy crítico de eso. Ahora bien, como he estudiado Enneagrama, no sé cómo usted ha estudiado Enneagrama, es una disciplina no comercial, tiene que ver con el desarrollo de las personalidades sin fines de lucro, que establece las personalidades tipo. Bueno, todos los expertos en Enneagrama dicen que si bien uno tiene una estructura de personalidad determinada, eneatipo se llama, uno puede integrarse en otro. El primer paso de la integración, que no es un cambio fundamental, sino solamente una evolución, es la conciencia.
es la conciencia de lo que uno tiene o de lo que uno no tiene. Entonces mi punto de optimismo ha sido, cuando una sociedad empieza a tener conciencia que la empresa no es solamente para ganar más plata, que tiene responsabilidad, y eso ocurre fuera de la empresa primero, por eso es que es más crítica la encuesta, pero también dentro de la encuesta, cuando los empresarios empiezan a decir, mira, parece que ya no tenemos otra, o sea, o nos metemos en el tema, o nos vamos, oye, out of business. Yo creo que eso es un signo que yo considero que, si bien en el corto plazo no refleja cambios de conducta, en el mediano largo sí los puede reflejar, y de ahí mi optimismo. Y por último, tú decías algo allá que quiero solamente suscribir. Esto parte en la cuna. La responsabilidad de los ciudadanos. Nosotros cometimos un error cuando dijimos, mira, no más educación cívica, porque esto debiera ser un contenido transversal, la huicha. Todo lo transversal al final no existe. Entonces lo como la matemática, la biología, entonces al final, oye, si no tenemos una noción de que yo soy un ciudadano, no solamente un consumidor, que como bien decía Jorge, el consumidor solamente exige valor por su dinero, punto. En cambio, el ciudadano tiene un sentido de comunidad, de responsabilidad colectiva. Estamos mal. Yo creo que en ese sentido tenemos que avanzar en políticas públicas, en lógicas que establezcan estas responsabilidades compartidas. Y ojo que me pareció súper interesante hoy día, a volver a la coyuntura como partimos, escuché al dirigente de la FEUSACH en la mañana. Y me llamó mucho la atención, porque uno se compra los estereotipos, y muchos de los que están acá probablemente también, los jóvenes responsables. ¿Qué decía el cabrón? Mira, aceptamos nuevo recorrido para la marcha hoy día, porque queremos que esta marcha sea masiva y sea pacífica. Y nosotros no estamos dispuestos a que, no sé, 100 encapuchados enloden todo el movimiento estudiantil que hoy día tiene simpatía. Yo dije, mira, hace mucho tiempo, como paradoja, es un dirigente comunista de los años. Y me llamó Camilo, y ¿sabes qué? Me dijo, mira, aquí hay una noción de responsabilidad que uno simplemente muchas veces no escucha. De decir que me hago cargo no solamente de convocatoria, sino que también de los resultados. Y siento que si nosotros lleváramos ese sentido de responsabilidad a todos los planos de la vida, escucha que sería distinto Chile.